Buenas tardes. Vamos a explicar la ficha pedagógica para el día de hoy, martes 8 de diciembre de 2020, en el área de lengua extranjera inglés, grado segundo de bachillerato. El tema es tiempo presente simple con el verbo to be en su formato negativo. Sí, es un tema que ya lo vimos la clase anterior en su formato afirmativo. Por lo tanto, nosotros aquí en la parte de las orientaciones metodológicas vamos a hacer referencia a lo aprendido en la clase anterior, ¿no? Que de todas maneras sí tiene relación, se relaciona con esta clase que vamos a aprender el día de hoy. Entonces aquí ponemos en esta partecita, vamos a leer, dice el tiempo presente simple con el verbo to be en su formato afirmativo se lo usa para expresar acciones que realizamos de manera frecuente, ¿sí? Lo expresamos a manera de información. Y aquí nosotros tenemos dos ejemplos, ¿no? Tenemos dos ejemplos de cómo se conforma ese tiempo verbal. Observamos que tiene primero el pronombre, luego el verbo to be y posteriormente el complemento, ¿no? Viene el complemento. Por ejemplo, en este caso, he is a student significa él es un estudiante. I am a good student, yo soy un buen estudiante. Ya, eso lo aprendimos en la clase pasada. Ahora nosotros en base a ese mismo formato vamos a ver el formato negativo, ¿no? Cómo se niega esta oración. A ver, dice, el tiempo presente simple con el verbo to be en su formato negativo sirve para expresar negación de acciones, negación, mucho ojo, vamos a ponerlo con negrita, negación de acciones que realizamos de manera frecuente y lo expresamos a manera de información. Para formar el tiempo presente simple con el verbo to be en su formato negativo, tomamos como base el tiempo presente con el verbo to be en su formato afirmativo e insertamos not entre el verbo to be y el complemento, ¿no? Entonces, entre el verbo to be y el complemento ponemos el auxiliar not. ¿Sí? Entonces ahí está. En este caso estamos negando, ¿no? Estamos negando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, he's not a politician. Él no es un político. We are not a team sport. Nosotros no somos un equipo deportivo. ¿Sí? Entonces así se conforma el tiempo presente simple con el verbo to be en su formato negativo. Ahora, el formato explicado anteriormente se conoce también como formato extendido, ¿no? Porque no hace referencia a abreviaciones, ¿no? Cuando nosotros hacemos referencia a abreviaciones en este mismo formato, ¿sí? Y las dos cosas significan lo mismo, nosotros estamos haciendo uso del formato contraído. Generalmente siempre el formato contraído es el que se usa en el lenguaje formal, en el lenguaje cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, si tú dices I am not a student, realmente puedes escuchar en las calles I'm not a student. Tú por acá aprendes, que yo te he explicado que dice he's not a politician. Tú realmente en las calles vas a encontrar he's not a politician, o sea, hay una abreviación. Ahora, en este caso, nosotros vamos a aprender vocabulario por medio de un crucigrama. Sabes que los crucigramas es un juego mental en el cual nosotros tenemos palabras horizontales y verticales que se entrecruzan, ¿no? Y generalmente siempre pues hay ayudas, ¿no? Y las ayudas tú las estás viendo ahí, ciertas palabras que comienzan, la intersección o cómo terminan, ¿no? Entonces, en base a las orientaciones horizontales o verticales, tú tienes que aprender, tienes que, que encontrar esas palabras que faltan. Sí, una vez que las has encontrado esas palabras que faltan, que son exactamente 10 palabras que están escondidas, ¿sí? Tú las anotas aquí. Ahí está la primera palabra que es como ejemplo, historia, y las vas anotando aquí conforme lo vas encontrando. Las palabras están en español. Ahora, con esa misma palabra tú te armas una oración propia que tenga significado, que tenga coherencia, que esté bien hecha, ¿sí? En español y la pegas aquí y usas la herramienta para traducirla a su respectiva significado en inglés, como lo estoy haciendo aquí, ¿no? Y lo haces para todos los casos. En esta actividad que dice hacer,
Vamos a hacer 4 oraciones usando el tiempo presente simple, con el verbo to be en su formato negativo, tal como lo explica la ficha pedagógica, tal como lo explicamos aquí, ¿no? Tal como lo explicamos aquí, tienes que armar 4 oraciones, ¿no? Y la correspondiente traducción la ponemos al lado. Aquí investigamos y reflexionamos, ¿no? Entonces investigamos sobre el tema de la semana, el tema del valor, que es el agradecimiento, y luego creamos una oración en español y la ponemos en la parte de aquí. Posteriormente la traducimos al inglés y la ponemos acá abajo. Y finalmente vamos a respondernos a la pregunta. ¿Qué he aprendido acerca de situaciones en las que se puede ajustar el uso del tiempo presente siempre con el verbo to be en su formato negativo, que generalmente siempre está aquí en la teoría, ¿no? O bien está aquí, tienes que buscar ahí, o bien está aquí, ¿sí? O bien está aquí, ¿no? O sea, ahí, de ahí la tienes que sacar. Sí, y eso es todo por el momento, ¿no?